El mensaje de hoy, pues, el título que el Señor puso en mi corazón para predicar la palabra de hoy se titula Morada de Dios. Morada de Dios. Nosotros, desde el principio de los tiempos del hombre, desde que Dios creó al hombre, el hombre siempre ha tenido la necesidad de Dios. Siempre ha tenido la necesidad de Dios. Siempre el hombre ha estado buscando la manera de tener contacto directo con el Creador. Siempre. Y esa necesidad es algo que viene, que es intrínseca en nosotros porque viene directamente de algo que Dios sembró en nuestros corazones, algo que Dios sembró en nosotros. Esa necesidad de nosotros buscar de Dios, del ser humano buscar de Dios. ¿Y qué pasa? Que Dios en su amor y misericordia, Él responde a la necesidad del hombre. Él responde a nuestra necesidad. Y Dios lo que hace es que se revela y se comunica al hombre, a través de muchas maneras, de muchas formas. Y en la Biblia nosotros vemos esto claramente. Nosotros vemos primero el ejemplo de cuando Dios se le revela a Abraham y le dice: Abraham, yo soy el Dios único y verdadero. ¿Okay? Luego, más adelante en la Biblia nosotros encontramos que Dios se le revela a Moisés, tiene un encuentro cara a cara con Moisés, y en este encuentro Dios le revela a Moisés su nombre Yahweh, que significa yo soy el que soy. Le dice: yo soy el único Dios, yo soy el Dios único y verdadero. Y esa es la revelación, como se comunica Dios con Moisés. ¿Y qué pasa? Que dentro de esa comunicación, pues Dios aprovecha para darle, Él ve la necesidad del hombre de comunicarse, de tener la presencia de Dios, de estar cerca de Dios. Y entonces Dios le da esta herramienta a Moisés. Dios le da unas instrucciones a Moisés para que construya un lugar físico en donde él y el pueblo puedan establecer ese contacto que el hombre necesita y pudieran que el hombre identificara este lugar como el lugar de adoración, el lugar de encuentro, el lugar de comunicación íntima con él. Entonces aquí le da las instrucciones a Moisés para que Moisés construya el famoso tabernáculo de reunión. En hebreo la palabra tabernáculo significa tienda o morada. ¿Okay? Y literalmente eso era el tabernáculo, era como una especie de casa, de lo que llamamos una casa de campaña, una carpa gigantesca. Era móvil, era transportable. ¿Por qué? Porque a medida que el pueblo se movía por el desierto, a medida que el pueblo movía, pues ellos movían ese lugar. Entonces, ¿qué pasa? Este lugar era símbolo de la presencia de Dios y estaba en medio del pueblo. Digo, hay tres ocasiones donde se cambia de momento el lugar de reunión, porque en un momento dado que el pueblo se desobedece, lo sacan fuera del pueblo, pero siempre el tabernáculo representaba ese lugar donde el pueblo iba a adorar, iba a tener el encuentro, iba a tener una expiación de sus pecados. Era un santuario para donde los israelitas, ellos iban a presentar sus oraciones, sus sacrificios y sus alabanzas a Dios. Y el propósito del tabernáculo era literalmente funcionar como la casa de Dios. Era funcionar como la casa de Dios. Era el lugar donde Dios tenía un encuentro con ellos y donde se llevaba a cabo el proceso de la expiación de los pecados, o sea, del perdón de los pecados. Y igualmente el templo, por su parte, que fue la versión del tabernáculo que luego se construye en Jerusalén, pues era muy parecido en su estructura, que la vamos a ver ahora en una imagen, en su diseño y en su funcionamiento y propósito, eran muy parecidos. Entonces, era el lugar donde Dios tenía un encuentro con ellos y donde se llevaba a cabo el proceso de expiación de los pecados, como dije. El funcionamiento era bien parecido al del tabernáculo, eran lo mismo. Lo único que el templo era una estructura hecha de piedra permanente. Entonces, si ven la imagen, tanto el tabernáculo como el templo están compuestos de varios lugares
tenían varias partes. Lo primero que estaba era el atrio. Luego estaba dentro del atrio, el atrio rodeaba dos lugares adicionales, que uno era el lugar santo y el otro era el lugar santísimo. Entonces, el atrio era donde estaba Raimundo y todo el mundo, siempre y cuando fueran judíos, porque los que no eran judíos no eran permitidos entrar a ese lugar. Entonces ahí era donde llegaba el pueblo, traían sus ofrendas, se las entregaban a los sacerdotes para que los sacerdotes se la ofrecieran a Dios. Entonces, dentro de ese espacio que eran los atrios, ahí dentro estaban los dos lugares. Uno era el lugar santo, que era donde estaba el menorá. El menorá era el candelabro ese que tenía los 7 brazos, ¿ok? Y entonces ahí también estaba el altar donde se ofrecía, se quemaban a los perfumes y el incienso. Y al altar no podía entrar todo el mundo. Había una separación del lugar santo, entre el lugar santo y los atrios. Entonces, al lugar santo solamente podían entrar sacerdotes. ¿Ok? ¿Me estoy explicando, amado hermano? ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Ok. Entonces, ahí también en el lugar santo estaba la mesa de los panes de la proposición, y el lugar donde se quemaban los perfumes y los inciensos, como les dije, ahí entraban los sacerdotes. Pero había otro lugar aparte, que ese sí que era impenetrable. Este lugar aparte era el lugar santísimo y era el área más sagrada del tabernáculo. Ahí, dentro del lugar santísimo, si lo ven en la imagen, donde dice ahí área del pacto, arca del pacto, ahí estaba el lugar santísimo. Y era como un cuartito, por llamarlo así, donde estaba el arca del pacto, y ese lugar era símbolo directamente de la presencia de Dios. Era el único que podía entrar a ese lugar, era el sumo sacerdote, y podía hacerlo una vez al año en la fiesta de Yom Kippur. ¿Ok? El día de la expiación. Una vez al año, el sumo sacerdote entraba a ese lugar para presentar la ofrenda por la expiación de los pecados del pueblo. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que el lugar santo y el lugar santísimo estaban separados del resto del tabernáculo por un velo azul y púrpura, que era sumamente grande y pesado. Miren, este velo, para que tengan una idea, este velo, dice el historiador Josefo, que su espesor era de 4 pulgadas. Imagínense un velo que su espesor es 4 pulgadas de pura tela pesada. O sea, era una cosa bien pesado, bien fuerte. Y bueno, incluso él lo describe diciendo que si hubieran amarrado caballos a ambos lados del velo y los tiraran en sentidos contrarios, no podían romper el velo. Y tanto el tabernáculo como el templo de Jerusalén, ellos funcionaban, como yo dije anteriormente, como el lugar de adoración, de expiación y de encuentro con Dios. Era donde el pueblo iba a ver la manifestación de la gloria de Dios. Y a pesar de que el hombre tenía ese lugar donde él podía ir a adorar a Dios, donde él podía expiar sus pecados, donde él podía ver de lejos la gloria de Dios, él enfrentaba un problema. Y era que por culpa de su pecado, él no tenía acceso directo a la presencia de Dios. El único que podía entrar directamente a la presencia de Dios era el sacerdote. Hermano, era a tal punto que si el sacerdote estaba en pecado, ¿saben qué es lo que hacían? Al sumo sacerdote le amarraban una cuerda y tenía unas campanitas. Si esas campanitas dejaban de sonar, quería decir que el sacerdote, ante la presencia de Dios y por culpa de su pecado, había caído muerto. Y tenían que alarlo con la soga, sacarlo de ahí con una soga, porque nadie podía entrar ahí. Entonces, esa separación tan grande que había para que el hombre tuviera acceso directo a Dios, esa separación, Dios quería cambiarla. O sea, Dios quería que el hombre tuviera acceso directo a su presencia,
Pero era imposible que Dios recibiera al hombre con su condición pecaminosa, porque Dios abomina el pecado. Porque Dios no soporta el pecado. Su estado de santidad, su santificación, le impide a él que él pueda ver el pecado del hombre, la maldad del hombre. Y él rechaza el pecado, no al hombre, pero rechaza su pecado. ¿Se recuerdan que hablamos del velo grueso y pesado que estaba separando el lugar santo del santísimo que mencioné? Pues ese velo, amados hermanos, era precisamente símbolo de esa separación que había entre Dios y el hombre. Era símbolo de la separación entre el hombre pecador y la presencia santa y perfecta de Dios. Ese velo simbolizaba que el hombre no estaba autorizado a pasar al otro lado del velo, a pasar al otro lado de la cortina. El hombre no tenía permiso de ir directamente a la presencia de Dios. Porque el pecado del hombre, la paga del pecado es muerte, y la santidad de Dios inmediatamente rechaza el pecado y eso produce la muerte del hombre. Entonces el hombre tenía prohibido ese acceso directo a Dios. ¿Por qué? Porque es por su condición de pecado. Pero ¿saben qué, amados hermanos? Algo pasó en la cruz del Calvario. Algo pasó en la cruz del Calvario. Y es que Dios, que quería tener acceso al hombre, pero que el pecado impedía ese encuentro, esa cercanía, Dios mostró su amor y su misericordia al hombre cuando entregó a Jesús, el Cordero perfecto, para redimir al hombre de sus pecados, para limpiar al hombre de su concupiscencia y así darnos a nosotros acceso directo a su presencia, a su gloria y a su santidad. Mediante la muerte de Jesús, algo fantástico y maravilloso sucedió. Un milagro glorioso sucedió. Y vamos a ver lo que dice la Biblia en Mateo 27, 50 al 51. Esto se refiere aquí a cuando Jesús murió en la cruz. ¿Qué pasó ahí en la cruz? ¿Qué sucedió ahí en la cruz? Dice que entonces Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu. Y en ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Ustedes están entendiendo. Esa cortina de 4 pulgadas de espesor, que no podía ser rasgada de ninguna manera, que intencionalmente se había hecho para que esa cortina separara al hombre de Dios. Con la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, esa cortina se rasgó en dos. Esto es un hecho histórico, amados hermanos. Esto es un hecho histórico. Está registrado en la historia que eso sucedió. ¿Cómo sucedió? ¿Por qué? Porque el deseo de Dios era que el hombre, tú y yo, tuviéramos acceso directo al Padre. Que tuviéramos acceso directo a Él. ¿Y sabe lo que él hizo? Mi Hijo amado murió en la cruz, murió por nuestros pecados, nos limpió de los pecados y ahora tú tienes acceso directo a mí, a mi santidad y a mi presencia, porque ya yo no veo tu pecado, yo veo la sangre de Cristo en ti, limpiándote, restaurándote. Tú eres un hombre nuevo, eres una mujer nueva. Ya Dios no ve el pecado. Esta cortina que era prácticamente indestructible y que separaba al hombre de la presencia de Dios. Ese pecado que no permitía al hombre acercarse a la santidad de Dios, ni que permitía que Dios se acercara al pecado del hombre y que impedía llegar directamente al Padre para obtener su gracia y perdón. Esa cortina que el hombre tenía prohibido traspasar, esa cortina ese día con la muerte de Cristo se rompió en dos. Y nos dio acceso a la presencia directa del Padre. Dice la Biblia que en ese mismo momento que Jesús muere en la cruz, ese velo que separaba al hombre se rompió, se rasgó. Fue el sacrificio de Jesús, amados hermanos, lo que nos dio acceso directo a la gracia, a la misericordia, a la presencia y a la manifestación de la gloria de Dios en nuestras vidas. Gloria a Dios.
Ya no teníamos que ir donde los sacerdotes a llevarle un corderito para nosotros limpiar nuestros pecados y hacerlo de lejos. Que Él fuera al otro lado de la cortina, fuera donde Dios y que pidiera por nosotros. No, esa cortina se rompió en dos y nosotros pasamos al otro lado. Ahora estamos con el Padre. Ahora el Padre nos abraza. Ahora somos parte del Padre. Como hijos pródigos, nosotros volvimos a los brazos de nuestro Padre. Ya Dios no ve en nosotros el pecado, sino ve un corazón santificado y lavado por la sangre de Cristo. Pero amados hermanos, mire, no solo recibimos acceso a la presencia de Dios, acceso directo, sino que también recibimos a través de la presencia del Espíritu Santo. Nosotros nos convertimos, ¿saben qué? En templo y morada de Dios. Ya nosotros no teníamos que ir al tabernáculo para hacer sacrificio y así obtener perdón y misericordia de parte de Dios, sino que ahora tenemos acceso directo al Padre gracias al sacrificio del Cordero Perfecto y a través de la presencia del Espíritu Santo en nosotros, amados hermanos. Pero el problema de esto es que muchos de nosotros, cristianos, muchos de nosotros, a pesar de que ya Dios rompió el velo, a pesar de que ya Dios nos abrió el camino y nos dio acceso a Él directamente, nosotros seguimos viviendo nuestra vida como si Dios estuviera al otro lado de la cortina, al otro lado del velo. Nosotros seguimos viviendo de tal manera como si nosotros estuviéramos separados de Dios por el velo sin tener acceso a su presencia. Seguimos aferrados a vivir al otro lado de la cortina. Seguimos estirando nuestra mano y no puedo pasar para allá porque esa cortina está ahí. No puedo. Oh, Señor, ten misericordia. Y le decimos al Señor, Señor, hey, tú que estás al otro lado de la cortina, ¿tú me oyes? ¿Me estás escuchando? Así seguimos viviendo nuestra vida. Esa es la mentalidad que muchos de nosotros tenemos. Entonces, cuando nos vemos ante una enfermedad, nos vemos ante un problema, una dificultad, nos vemos ante un dolor, nosotros seguimos pensando que estamos al otro lado del velo, que no tenemos acceso directo a nuestro Padre Celestial, que Él está allá bien lejos y nosotros estamos acá bien lejos. Entonces, ahí nos quedamos lamentándonos desde lejos y esperando que Dios nos dé permiso para pasar al otro lado del velo, cuando hace rato el Señor rompió el velo en dos y te dio acceso directamente a su presencia. Te dijo, ya el velo no está ahí. Ahora no solamente tienes acceso a mi presencia, ahora el Espíritu Santo mora en ti. Y Pablo, ¿saben qué? Pablo tenía ese concepto súper claro, bien claro en su mente. Y él escribió a los Efesios, le escribió lo siguiente, en Efesios 2:19 al 22, dice: por lo tanto ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos del pueblo elegido y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En Él, todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu Santo. Voy a repetir eso. En Él ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu Santo. ¿Qué dice ahí? Está diciendo que nosotros ahora somos la morada del Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo no está al otro lado de la cortina. Ahora no tenemos que ir con miedo y con temor ante el Señor, esperando que Él tenga misericordia de nosotros y que nos escuche. Porque ahora el Espíritu Santo está en nosotros, mora en nosotros. Somos morada del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué le escribió a los hebreos? Le escribió lo siguiente en Hebreos 3:6. Pero Cristo, como hijo, está a cargo de toda la casa de Dios. Miren, hermano, escuche esto.
y nosotros somos la casa de Dios. Ahora nosotros somos el lugar, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Ahora somos nosotros. A los corintios le dijo lo siguiente, 1 Corintios 6, 19. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Mi abuela decía lo siguiente: más clarito no canta un gallo. 1 Corintios 3, 16 al 17 dice: ¿no se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes son este templo. Hermanos, esto es para darle un aplauso al Señor bien grande. Esto es para emocionarnos. Quiere decir que la casa de Dios, lo que era el tabernáculo, aquel sitio donde yo podía entrar a veces no, donde estábamos de lejos ante la presencia de Dios, donde sabíamos que allí estaba la presencia de Dios, pero no podíamos pasar. Ahora ese sitio, ¿saben quiénes son? Somos usted y yo. La casa de Dios, el templo, su morada, ya no es un edificio físico. Cuando Pablo le predicó a los atenienses, amado hermano, esto es bien importante. Pablo le dijo bien claro, cuando estaba predicando sobre el Dios no conocido, le dijo: Dios no vive en templos hechos por hombres. Y mucha gente, ¿sabe qué, amado hermano? Este es el problema. Mucha gente sigue pensando que Dios vive allá y yo vivo acá. Mucha gente sigue viviendo detrás de la cortina, detrás del velo. Entonces, domingo tras domingo, ellos dicen: espérate, Dios está allá en el edificio donde se reúne Rey de Reyes todos los domingos. Entonces, ¿qué hacen? Dicen: pues espérate, domingo tras domingo vienen a visitar a Dios donde ellos, según ellos, pueden encontrarlo. Entonces, el problema es que como no entienden que ahora el templo son ellos, entonces terminan adorando más el edificio del lugar de reunión que al Dios que se supone que estén adorando. Y el problema es que incluso de esto se han creado doctrinas bíblicas que para mí son falsas, pero yo voy a hablar de lo que dice la Biblia. Hay un verso en la Biblia que generalmente esta gente lo usa para defender esta idea de que se debe venerar el edificio donde nosotros nos reunimos como iglesia. Pero la verdad es que en este verso, el enfoque de Jesús no era referirse al templo físico, sino a la connotación espiritual de lo que estaba sucediendo en ese momento. Ya les voy a decir cuál verso es. No se me confundan. Él no se estaba refiriendo a que se estaba desvirtuando el edificio donde ellos oraban, sino que estaban desvirtuando el acto de la adoración y el acto de la oración. Y vamos a ese verso. Mateo 21, 12 al 13 dice: Jesús entró en el templo y comenzó a echar a todos los que compraban y vendían animales para el sacrificio. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Les dijo: las escrituras declaran: mi templo será llamado casa de oración, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Amados hermanos, Jesús estaba indignado porque la gente estaba deshonrando a Dios en el lugar donde se suponía que estuvieran honrándolo. Su enojo no era porque habían unas palomas o porque estaban haciendo dentro de ese edificio. Y yo les voy a explicar por qué más adelante. No se me desesperen. ¿Qué es lo que pasa? Jesús se está refiriendo al acto de maldad de lo que ellos estaban haciendo en ese momento. ¿Saben por qué? Porque el templo era el mismo, Jesús mismo. Y lo dice la Biblia. Para confirmar esta referencia a la que estoy haciendo, el capítulo 2 de Juan, los versos 13 al 25, que es
el mismo suceso que estamos hablando de cuando él volteó las mesas de los cambistas. Ahí claramente cuando Jesús habla, se estaba refiriendo a él mismo como templo y no al edificio que ellos estaban venerando. Les voy a leer la Biblia. Dice Juan 2, 18 al 25. Pero los líderes judíos exigieron, ¿qué estás haciendo? Si Dios te dio autoridad para hacer esto, muéstranos una señal milagrosa que lo compruebe. Jesús le contesta, de acuerdo. Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. ¿A qué Jesús se refería? ¿A qué Jesús estaba profetizando? Él estaba profetizando sobre su resurrección. Él estaba profetizando que su muerte iba a suceder, iban a destruirlo a él, el templo, pero en 3 días él se iba a levantar y iba a resucitar. Entonces, el verso 20, ¿qué dice? Se exclamaron. Tardaron 46 años en construir este templo y tú puedes reconstruirlo en 3 días. Pero cuando Jesús dijo este templo, se refería a su propio cuerpo. Después que resucitó de los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron en las Escrituras y también en lo que Jesús había dicho. Hermanos, miren, quiero que entiendan una cosa. Nosotros, y voy a insistir en esto, somos la casa de Dios. Nosotros somos el templo. Nosotros somos el lugar de adoración. Nosotros somos el punto de encuentro con el Eterno. Nosotros somos donde Él manifiesta su gloria, porque también aquí en nosotros Él manifiesta su perdón, Él manifiesta su misericordia y Él manifiesta su amor. Nosotros somos la vivienda, somos la morada, somos el lugar de estadía del Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros comprendemos esto y reconocemos este principio bíblico poderoso de que nosotros somos la casa, de que somos la morada de Dios, nuestra vida no va a ser igual. No va a ser igual. ¿Por qué? Porque vamos a ser reverentes no solamente aquí en el santuario, sino que vamos a ser reverentes donde quiera que estemos. Vamos a ser reverentes en nuestro hogar. Vamos a ser reverentes en nuestro trabajo. Vamos a ser reverentes en nuestra comunidad. Vamos a ser reverentes en el chat que tenemos en nuestro celular. Vamos a ser reverentes cuando estamos solos. Y esta mañana dije, ¿sabes qué? Vamos a ser reverentes hasta en el baño. Es la verdad. No estaremos separados cada domingo en la mañana. ¿Sabes? No vamos a estar cada domingo en la mañana esperando, ay, que llegue el domingo, estamos el viernes, que llegue el domingo porque yo necesito ir a la presencia de Dios el domingo. No, yo necesito ir a la presencia de Dios el domingo. Entonces, estamos ahí toda la semana esperando para levantar un altar de adoración, cuando el altar de adoración somos nosotros. Cuando yo soy un altar de adoración en mi casa, en mi trabajo, en mi escuela, ante mis amigos. Nosotros somos la morada de Dios. El Espíritu Santo está en nosotros y como nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros y con nosotros, donde nosotros caminamos, el ambiente cambia. Si hay un ambiente de temor, nosotros lo cambiamos un ambiente de paz y de gozo. Cuando hay un ambiente de tristeza, nosotros levantamos la luz de Cristo ahí en ese lugar y traemos la alegría del Espíritu Santo. Entonces no permitimos que el ambiente nos absorba a nosotros. Porque nosotros somos los que creamos el ambiente. Nosotros somos, ¿cómo es que le dicen a esta persona que es la alegría de la fiesta? Eso somos nosotros los cristianos. Los que traemos paz, los que traemos cambio en la situación que estamos enfrentando. Entonces, algo también va a pasar. Cuando nosotros sabemos que somos morada de Dios, nosotros vamos a comenzar a vivir una vida transparente. Pues entonces vamos a hacer lo mismo donde quiera que estemos. Porque cuando sabemos que Dios está con nosotros, incluso, ¿saben qué hasta qué pasa con nosotros? Que podemos vencer más fácilmente las tentaciones. Porque si algo que a nosotros nos afecta para caer en tentaciones es la soledad. Porque pensamos que estamos solos, aquí nadie me ve, pues yo voy a hacer lo que se supone que no haga.
Pero cuando estamos conscientes, estamos claros en eso, de que Dios está con nosotros, de que ese velo se rompió y ahora estamos al otro lado de la cortina con Él, no vamos a tener ningún problema en vencer la tentación, porque no estamos solos. Entonces, el problema está cuando nosotros pensamos que Dios está allá y nosotros estamos acá. Entonces empezamos a ser una persona acá, pero cuando pasamos la cortina y estamos con Dios, pues somos otra. Y mucha gente, eso no pasa en esta iglesia, no. Pero mucha gente vive una vida en sus hogares y otra cuando viene aquí los domingos. Entonces, a veces los hijos nuestros se confunden y dicen, pero espérate, este no es el papá o la mamá que yo conozco allá en mi casa. Sí, algo pasa bien cómico, a veces hasta cambian su manera de hablar. ¿Sabe? Allá están, muchachos, recoge. O sea, entonces llegan a la iglesia y gloria a Dios, aleluya, santo Jehová, bendito Dios. Y hasta hacen así como Yabel y todo. Cambian su manera de pensar. ¿Por qué? Porque piensan que allá está Dios, pero Dios no está acá. Pero lo que no entienden claramente es que aquello es un edificio donde se reúne el cuerpo de Cristo. Pero aquí está el templo, donde está Cristo. Y no me malinterpreten, amados hermanos, yo quiero que tengan esto bien claro. El edificio donde nosotros nos reunimos es importante. No le estoy restando importancia. ¿Por qué? Porque en este edificio nosotros vivimos muchas experiencias maravillosas. O sea, en este edificio nosotros tenemos tantos recuerdos de los milagros de Dios, de las vidas restauradas, matrimonios restaurados. Pero este edificio es importante porque usted y yo nos reunimos aquí a adorar al Señor. Eso es lo que hace importante el edificio. Entonces, jamás debemos pensar que el edificio donde nos reunimos es más importante que la gente que se reúne en él. Usted y yo somos más importantes que cualquier otra bombilla, cualquier abanico, que el café, que lo que sea. Usted y yo somos más importantes porque usted y yo tenemos valor eterno. Esto se queda. Y si nos vamos con Cristo, que se quede el diablo con él, no me importa. Porque nos fuimos con Cristo. Nosotros valoramos este lugar, lo valoramos porque, como le dije, por la historia, por lo que representa para nosotros. Porque es el lugar que Dios nos ha bendecido y nos ha dado y nosotros lo cuidamos y lo mantenemos limpiecito y buscamos, le damos a Dios lo mejor. Porque, ¿saben qué? Que cuando tú eres templo, tú creas una cultura de calidad en tu vida. Tú creas una cultura de calidad. Todo lo haces lo mejor posible. Porque tú quieres honrar a Dios. O sea, buscas que tu casa esté limpia, busca no tener problemas con el vecino, busca de conducirlo sin violar las leyes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros somos templo. Eso, tú comienzas a transformar tu vida, a transformar tu corazón. Pero muchas veces nosotros preferimos pensar que Dios está únicamente en estas cuatro paredes. ¿Saben por qué? Porque eso a nosotros muchas veces nos hace sentir libres del compromiso y de la responsabilidad de obedecer a Dios en todo lugar. No, como que, no, pues allá sí yo lo obedezco, porque Él está allá. Pero como no está acá, pues acá yo no lo. Entonces cambiamos nuestra manera de ser. Entonces nos justificamos. No, pero es que Dios está allá y acá Él no está. Él no me ayudó. Oye, tú eres templo de Dios. Ya estoy terminando, amado hermano, no se me desesperen. El Espíritu Santo habita en nosotros y eso nos hace fuertes, amados hermanos. Eso nos hace fuertes. Eso, ¿saben qué? Eso a nosotros nos prepara para los embates de la vida. No hay tormenta que nos va a derrumbar porque somos el templo. Somos templo del Espíritu Santo. Somos morada de Dios. Ya no hay velo que nos separa de Dios.
Nosotros tenemos acceso directo al Padre, amados hermanos. Y no importa el lugar donde nosotros estemos, siempre vamos a buscar honrar la presencia del Espíritu Santo. Siempre. Y amados hermanos, mire, cada vez que estemos pasando por un momento difícil, tenemos que recordar algo muy importante, que Dios está con nosotros. Cada vez que la duda, que comencemos a dudar, Dios mío, pero ¿por qué esa duda? Tenemos que reconocer algo, que es que somos templo de Dios. Entonces, cada vez que nos enfrentemos a la enfermedad, nos enfrentemos al dolor, a la prueba, a la tribulación, nosotros vamos a estar seguros y firmes en Cristo, porque nosotros somos el templo, porque Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, no, hay 2 o 3 que lo creen. Si Dios está con nosotros, gloria a Dios. ¿Quién contra nosotros? Hay paz, hay esperanza y hay vida al otro lado de la cortina, amados hermanos. Y ya debemos dejar de estar comportándonos como que Dios está al otro lado del velo y nosotros al lado de acá. Ya es hora de que entendamos que ese velo se rompió, y es una pena que yo no tenga un velo aquí para ilustrárselo. Pero ya ese velo se rompió. Mira, camina y agárrate de Dios. Él está ahí, Él está con nosotros, somos templo. Yo voy a resumir el mensaje con este texto. Es Hebreos 10, 19 al 20. Y ya este es el final. Así que, hermanos amados, podemos entrar con valentía. ¿Podemos entrar con qué? Con valentía en el lugar santísimo del cielo. ¿Por qué? Por causa de la sangre de Cristo. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino. Un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Un camino que da vida a través de la cortina que da acceso al lugar santísimo. Ponte eso en la cabeza, ponlo en tu corazón de una vez por todas. Tenemos acceso al lugar santísimo, a la presencia de Dios, a su paz, a su bondad, a su gracia, a la manifestación de su gloria. Tenemos acceso porque ya la cortina se rompió en 2. Y ahora nosotros estamos libres y en forma valiente en el lugar santísimo. Ponte de pie. Gloria a Dios, por favor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es hora de que comencemos a creer lo que la palabra de Dios dice. A vivir lo que la palabra de Dios dice. No podemos seguir titubeando. No podemos seguir poniendo en duda lo que ya Dios hizo. Ya Dios lo hizo. Ya está hecho. Se rompió el velo. Tú y yo tenemos acceso a la manifestación de la gloria de Dios en nuestras vidas. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay enfermedad, no hay divorcio, no hay hijo en el alcohol, en las drogas. No hay dolor, no hay nada que me apartará del amor del Señor. Nada me sacará del lugar santísimo. Estoy en el lugar santísimo, soy templo de Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias por tu palabra. Señor, yo creo tu palabra. Yo creo tu palabra. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Tu palabra redarguye, me transforma. Yo te pido en el nombre de Jesús que esa palabra penetre a lo profundo de mi corazón, penetre a lo profundo de mi mente, y que yo entienda de una vez por todas que yo camino contigo, que tu presencia está viva y real en mi vida a cada paso que yo doy, que tú no me abandonas,
Que tú me muestras tu amor y tu misericordia, que ya tú no me ves con los ojos de un pecador, tú me ves con los ojos de un redimido por la sangre de Cristo Jesús. Bendito tu nombre, Señor. Gracias, Padre, por tu amor y por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Qué maravilloso es saber que Dios está con nosotros. En el